Déjenme contarles una historia. Esto pasó en los boletines de prensa. Me metí a ver boletines de prensa de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Policía de investigación esclarece homicidio y logra vincular a proceso al probable participante tras una detención en flagrancia por un robo cometido en Benito Juárez. ¿Qué pasó? Un tipo entra a un Oxxo, aparentemente fue un Oxxo, una tienda de estas de conveniencia, está asaltando, aparentemente la situación se le complica, lo detienen y se dan cuenta que además lo que está usando para asaltar es una pistola de plástico, es una pistola falsa. Entonces lo llevan a la agencia del Ministerio Público, se inicia la carpeta de investigación, se mete su nombrecito a las bases de datos y bueno, ya había tenido alguna estancia en centro de reclusión, pero además alguien dice, ay, por cierto, hay un homicidio en una tienda de conveniencia, esto fue en la delegación Benito Juárez, pero otro ocurrió en la Miguel Hidalgo, y el tipo también aparentemente era calvo o pelón o con el pelo rasurado, como ustedes quieran. Yo no vi el expediente, les estoy diciendo nada más de pura intuición. Hago defensa penal, entonces pues alguna intuición tendré. Resulta que en aquellos hechos el tipo había entrado y había deflagrado contra el dependiente del Oxxo y lo había matado. Ahí tenemos un homicidio. De ahí es el homicidio que se está. Entonces llamaron a los de aquel Oxxo, hicieron la diligencia de confrontación y tuvieron una identificación positiva. Yo, por la manera en que estoy leyendo la nota, yo tengo altas dudas. ¿O qué le pasó cuando entró al Oxxo en Insurgentes? Se le olvidó la pistola y entonces iba... Porque en el Oxxo de Miguel Hidalgo traía una pistola que funcionaba, una pistola que mató a alguien. Pero en la otra, bueno, pues la venga es que esto de buscar recursos y buscar calidad en la delincuencia, pues cuesta trabajo, entonces seguramente se le olvidó la pistola y dijo, pues ya que estoy en esas, pues aprovecho para. ¿No? Lo que estoy diciéndoles es que estoy presentando muchas dudas sobre los hechos que eventualmente le imputaron. Lo que hicieron de alguna manera es le vaciaron el cajón. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Pues ya tengo un detenido, de una vez, pues cuántas averiguaciones tienes pendientes o cuántas carpetas ya para hablarlo en sistema reformado y pues cuáles le quedan, ¿no? Y entonces la noticia es hermosa porque entonces matas dos de un tiro, ¿sí? En este caso, mandas buenas noticias contra la impunidad. En realidad me parece que esto nos está marcando mucho, no solo el problema de la investigación, sino también la confianza que tenemos en las instituciones. Este es un grave problema. Sí, alguien puede decir, este tipo es un escéptico, pues sí, soy un escéptico, ¿qué quieren que les diga? Pero para documentar su optimismo, vamos a ver algunos números, ya no está Carlos, así que voy a dedicarles un buen rato, ¿no? Ok, no, pero fíjense en esto. Según los datos que hay más o menos perseguí, hubo 23.953 homicidios en el país. Y aquí están los datos estatales. Se iniciaron 5.600 carpetas, averiguaciones previas, incluí feminicidio desde luego, para que vean más o menos cómo se está separando el feminicidio, y carpetas de investigación. Uno es viejo proceso, otro es nuevo proceso. Noten el 30.000, ese 30.000 es chistoso porque son más carpetas de investigación que homicidios. Revise el dato porque me llama la atención. Pero al margen de esto, piensen en una cosa. Esto que están viendo es una pesadilla para cualquier agente del Ministerio Público, para el conjunto de agentes del Ministerio Público en el país. No hay capacidad para resolver esto. ¿Sí? A menos, por supuesto, que contraten a Harry Potter. Si contratan a Harry Potter, probablemente tendremos alguna perspectiva. Pero para el tamaño de este problema, no hay capacidad. Entonces, necesitamos partir de esto. Y de ahí yo retomaría un poco esta línea de Carlos. Tratemos de enfocarnos en cosas que sí podemos manejar. No sé si estos números nos dicen que el sistema está colapsado, pero estamos muy cerca de tener un sistema colapsado. Los niveles de violencia, y estoy hablando de homicidio puro y duro, ¿sí? Entonces, pedirle a las procuradurías también que enfrenten estos números es pedirles algo de lo cual no son capaces, ¿sí? Y probablemente tampoco debiéramos esperar que fueran capaces de resolver números de este tamaño, ¿sí? Entonces, ¿estamos en una situación crítica? Sí, desde luego. Bueno, hay más números ahí para seguir documentando su optimismo. Iba a poner números federales, pero me encontré con que los números de PGR sí los puedo sacar,
pero los números del Poder Judicial Federal son infinitamente más malos del censo que presenta INEGI, del censo federal, en relación con el censo de los estados. Esto es un escándalo. Y es un escándalo porque los recursos que tiene el Poder Judicial Federal para generar información y el CISA y la mano del muerto debieran permitirnos tener una estadística judicial desagregada a niveles absurdos. No lo tenemos. De hecho, es la peor estadística que he visto en muchos años. El censo nacional que publica INEGI, le tomaron el pelo a INEGI porque no da datos. Bueno, ya me desahogué con eso y sigo. Ahora, el caso Narvarte, para seguir documentando su optimismo. El caso Narvarte creo que nos ejemplifica muchos de los problemas que vemos en el proceso de la investigación. Una cantidad de filtraciones impresionantes, pero déjenme ir por los datos. La llamada de auxilio llega a las 7:30. Hasta las 8:20 llega la primera patrulla. Y la primera patrulla llega porque la chica que denuncia le habla también al novio. Mientras le habla a una patrulla, después le habla al novio. El novio, mientras va en un taxi en el camino, detiene a una patrulla en el camino, la patrulla lo va siguiendo y llega. El llamado ordinario no llegó. ¿Sí? Entonces, primera nota, ¿en qué medida podemos depender de este servicio? ¿Sí? Esta es una pregunta no solo de la Ciudad de México, en términos generales, ¿cuál es el tiempo de respuesta de una patrulla a una llamada de auxilio? ¿Sí? ¿Cómo están esos estándares? Porque ya estamos entrando a problemas que tarde o temprano nos van a impactar en la impunidad. La impunidad, no hay que ser criminólogo para saber esto, cada minuto que pasa después de la comisión del homicidio o del hecho delictivo, las probabilidades de resolverlo se van reduciendo. ¿Sí? Entonces, los primeros minutos son críticos. Bueno, al margen de eso, el MP llega hasta las 9:50, no está tan terrible. ¿Sí? Hora y fracción, y empiezan, ya saben ustedes, a hacer todas las diligencias. El 2 de agosto hay conferencia de prensa, y a partir de eso empieza un proceso muy interesante. Empieza a haber filtraciones. ¿Sí? El periódico La Razón, Ciro Gómez Leiva, empiezan a tener ciertas filtraciones específicas, y muchos otros medios empiezan a tener otros niveles de filtraciones. Pero es un asunto donde, por un lado, se da una versión oficial de los hechos, y por otro lado, se están filtrando las cosas. De ahí, un poco lo que nos está diciendo esto es un uso maniqueo, de alguna manera, de esto que podríamos llamar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la investigación, un problema especialmente grave. Otra cuestión interesante, el primer detenido aparece el 5 de agosto. ¿Sí? Ese día La Razón tiene videos parciales sobre la investigación, pero ya están filtrados. ¿Sí? Ese día detienen a Daniel Pacheco, este fue el primer detenido. Noten, ese paréntesis no es nada. Otra vez, no he visto el expediente, pero no necesito ver el expediente, la detención fue ilegal. ¿Sí? O sea, huele a ilegal. Aparentemente hubo maltrato o tortura. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo que no había tortura, pero los maltratos ahí estaban. ¿Sí? Podemos tener una diferencia. Ahí están los torture memos, ¿no? Te puedo asfixiar, pero no es técnicamente tortura. Pero bueno, vamos a poder jugar con eso. Hay una retención ilegal, lo pasean y lo tienen detenido sin presentarlo inmediatamente a la agencia del Ministerio Público, y hay amenazas. Siguiente detenido, otra vez se filtra, 30 de agosto, ¿qué creen que le pasó? Detención ilegal, malos tratos, retención ilegal. Es decir, toda la cuestión. Y este señor Abraham ya fue además condenado. ¿Sí? Tenemos jueces laxos que están viendo las irregularidades y no están haciendo nada. ¿Sí? Entonces tenemos un poder judicial que está subsidiando de alguna manera. Estoy viendo el reloj y vamos a apurarnos. Bueno, este es el caso de Karen Aileen Grodzisky. Este es simplemente el boletín de prensa donde dicen, bueno, pues nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo hicimos bien, dice la PGJDF. Claro, se les olvidó de alguna manera tratar de verificar un poquito más que había hecho Axel durante los días del homicidio, lo cual no era particularmente difícil. Seguramente Axel, en el momento que lo detuvieron, dijeron, hijos, yo estoy en Colombia. Así que digan ustedes, uy, qué complicado, no. Ahora, imagínense que Axel no estaba en Colombia, sino estaba cenando en casa de la tía Cleta. Axel se lo lleva el payaso. ¿Sí? Entonces, fíjense el problema. Voy a mis conclusiones, para que no me regañe María. Algunas acciones. Primero, responsabilidad de quienes realizaron irregularidades en la investigación. Es decir, todo esto hay altísima impunidad. Del caso Narvarte me parece que hay una sola persona procesada por las irregularidades.
¿Sí? Entonces, hay una impunidad absoluta. Y esto es fundamental porque los ciudadanos necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones. Si las instituciones no son cuidadosas en vigilar sus procedimientos internos y la manera en la que se relacionan con las personas, no vamos a ir a ninguna parte. Si no hay confianza, estamos perdidos. Segundo, dictaminar las deficiencias de las investigaciones. Las investigaciones están normalmente muy deficientes. ¿Sí? ¿No me creen? Pregúntele al tipo que asalta Oxxos, al que ya le colgaron también un homicidio. ¿Sí? Son investigaciones muy deficientes. La Narvarte nos dice, una investigación de altísimo perfil público, con altísimas deficiencias. Si eso pasa con las investigaciones de alto perfil público, ¿cómo están las demás? Terrible. Rendición de cuentas de todos los operadores del sistema. Los jueces, en términos generales, también tienen mucha culpa de andar solapando muchas irregularidades. Necesitamos empezar a poner atención ahí y ese es el tema de la publicidad. Estándares de actuación, es importante tener estándares claros de actuación. Y una última, la positiva. Acaba de morir un policía de la Ciudad de México en acción. Estaba tratando de detener un asalto. Fue nota menor. Carlos estaba hablando de criterios editoriales. Yo creo que también cuando quienes están en el servicio público, en seguridad pública, se rifan y hacen su trabajo, merecen el reconocimiento público y merecen también nuestra indignación cuando mueren en el ejercicio de sus funciones. Atentar contra ellos es atentar contra todos nosotros. Entonces necesitamos también hacernos cargo de contribuir a la protección de quienes realizan esta labor. Sean Fuerzas Armadas, sean policías, sean agentes del Ministerio Público, sean jueces o en general este tipo de funcionarios. Gracias.